Hola, hola, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos en la común fe, amigos? Acá estoy desde mi casita en este día martes 22 de agosto. Comenzó a llover sobre la región metropolitana y aprovechamos también de solicitarle encarecidamente a los hermanos de nuestro país y también de otros países la oración, porque en la región centro-sur del país hemos tenido lluvias intensas en algunas zonas como en Curicó, en Talca, San Javier, todos esos lugares más de allá de la región del Libertador Bernardo Gil, lo que se conoce como la región del Maule. Ha llovido prácticamente 4 días sin parar y quedó la grande, como decimos en Chile, quedó la escoba. Es increíble la cantidad de agua que ha caído, se desbordaron ríos, riachuelos, canales. Hubieron ciudades como Talca donde el agua llegó hasta el centro de la ciudad. Y en un pueblito que yo conocí porque tuvimos una pequeña obra hace muchos años atrás, en Licantén, el agua llegó a superar los 2 metros. La gente tuvo que ser evacuada. Creo que falleció un carabinero el día de ayer. La verdad que estamos muy preocupados y complicados, y obviamente nuestra radioemisora, Tiempos Finales, creo que va a tener que hacer una campaña para poder reunir, ¿no es cierto?, víveres y todo lo que sea necesario para esa gente que quedó damnificada y algunas personas que prácticamente lo perdieron todo. Así que les rogaría, les solicitaría la oración a todo el pueblo del Señor y a nuestros hermanos que son de otros países que a lo mejor no saben la situación que está viviendo en este momento nuestro país. Bueno, frente a todo lo que hemos vivido en estas últimas semanas en relación al tema que hemos tenido una fuerte lucha contra el mundo calvinista, que yo no voy a cesar de denunciar esta doctrina, hay mucha gente que interpreta mal las cosas. Bueno, el que quiere interpretar mal las cosas las va a interpretar igual, como cree que las debe interpretar. Otra persona creo definitivamente que pueden tener un problema de déficit atencional, pero hay personas que cuando escuchan al pastor Marcos escuchan con un prejuicio. Yo creo que esto es muy sencillo, y no se lo estoy diciendo con ningún tipo de soberbia, sino que muy sinceramente, si yo no quiero un producto, no me gusta un producto, yo no lo consumo. Es decir, si usted no está de acuerdo con los posteos, con nuestra forma de predicar, nuestro lenguaje, usted tiene que hacer una sola cosa, pase de largo nada más, no pierda su tiempo, porque nosotros no vamos a cambiar nuestra postura. Yo represento un ministerio que tiene algunas iglesias, tenemos 7 pastores bajo nuestra cobertura, y todos los pastores tenemos la misma línea, la misma doctrina, la misma visión, el mismo concepto de lo que es la apologética o la apología, y también pertenezco por la gracia divina a una agrupación de más de 33 iglesias que se llama AYEP. AYEP son las siglas de Agrupación de Iglesias Evangélicas Pentecostales de Sana Doctrina. Se llama AYEP Sana Doctrina, y yo soy parte del directorio, y hay todas las iglesias que no son iglesias muy grandes, casi todas iglesias más o menos pequeñas. Todas esas iglesias creemos en el pentecostalismo, no somos calvinistas, creemos que la salvación sí se podría perder en el caso que un creyente se desligue de Cristo. Estamos contra el calvinismo y creemos absolutamente que el Espíritu Santo no es prerrogativa de la iglesia pentecostal. Quiero aclarar eso porque hay gente que todo lo malinterpreta, porque naturalmente tiene un problema grave en relación a cuando escucha a una persona con prejuicios. Cuando usted escucha a un predicador con prejuicios, es obvio que usted no va a poder aceptar con objetividad el mensaje que expone ese predicador. Muchos dicen, no, el pastor Marcos tira versículos sin exegesis, sin hermenéutica. Lo dicen porque como saben que nosotros por la gracia divina somos un ministerio que asentamos nuestras enseñanzas en la Biblia. Como usamos la Biblia, no pueden contradecir lo que está escrito, entonces tienen que decir que no usamos una buena exégesis según ellos. Nosotros somos entendidos en el tema de la doctrina por la misericordia del Señor, pero los pentecostales no solamente creemos correctamente, teológicamente, ortodoxamente, como usted lo quiera decir, en la doctrina del Espíritu Santo, sino que además nosotros creemos que el Espíritu Santo se manifiesta. Una de las cosas que nosotros siempre hemos rebatido y hemos estado en contra de la enseñanza de los testigos de Jehová, que atribuye al Espíritu Santo una fuerza dinámica o una energía divina, pero no una personalidad. Los testigos de Jehová, que no creen en la Santísima Trinidad, no creen obviamente que el Espíritu Santo sea Dios, y no creen por ende en la personalidad y en la divinidad del Espíritu Santo. Cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová qué es lo que ellos creen en relación al Espíritu Santo, ellos dicen que es la fuerza activa de Dios, lo cual naturalmente no sale en la Biblia. La Biblia no dice que el Espíritu Santo sea la fuerza activa. Quiero leer un pasaje que habló el Señor Jesucristo en relación al Espíritu Santo. Cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El Espíritu Santo no es Jesús, como dicen los unitarios o los unicistas, o no solo Jesús, que la semana pasada nosotros los denunciamos a estos señores. No dice que el Espíritu Santo sea Jesús, dice, yo rogaré al Padre, Jesús, al Padre, y Él dará otro Consolador. Habla de tres personas, que es un solo Dios, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Escuchen lo que dice, al cual el mundo, la gente inconversa, las personas que no han nacido de nuevo, no puede recibir. La gente, el mundo, no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un trato con el mundo, pero el mundo no lo puede recibir. O sea, no podríamos decir que un inconverso, un drogadicto, un borracho, un idólatra, un pagano, un brujo, un hechicero, un espiritista, un fumador, pueda ser templo del Espíritu Santo. Imposible. Porque la Biblia dice aquí claramente que el Espíritu de verdad el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea, no lo siente, no lo palpa. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. O sea, habla del sello, está en nosotros, pero estará en nosotros en el sentido del bautismo del Espíritu Santo. No voy a explicar ese tema porque ya hicimos un estudio, lo posteamos aquí muy claro, muy bueno, muy bíblico, muy cristocéntrico, en relación al sello, al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, primero, concordamos con lo que dice la Biblia en relación al Espíritu Santo, o sea, lo que algunos llaman la teología del Espíritu Santo. Recordemos que en este capítulo 14 de San Juan, o Jesucristo en realidad, ese Juan el que escribió, pero Jesucristo el que habla, Juan presenta la gloriosa promesa dada por el Padre sobre la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia. Recordemos que en el Antiguo Testamento no todos los judíos tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres, no vamos a hablar de eso ahora. Y el Señor Jesucristo llama al Espíritu Santo el Consolador. Este término consolador en el griego es el paracletos, el consolador, el paracleto. Es decir, el gran consolador para su pueblo. Esta es la llamada, el tiempo que estamos viviendo ahora, se le llama la gracia, pero también algunos lo conocen como la era del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según la Escritura, vendría sobre sus hijos para sellarlos, Efesios capítulo 1, verso 3, para bautizarlos, Mateo capítulo 3, verso 11, y para llenarlos, Hechos capítulo 4, versículo número 33. De su presencia, porque el Espíritu Santo es vital, es primordial, y para guiarlos en el camino del Evangelio, para que todos los creyentes podamos vivir una vida de victoria en la fe y para capacitarlos, porque sin el Espíritu Santo no hay poder. Aunque se molesten los calvinistas, los que no creen en el poder del Espíritu Santo y dicen creer en la Trinidad, que está bien, dicen creer en la divinidad del Espíritu Santo, que está bien, dicen creer en la personalidad del Espíritu Santo, que está bien, pero que no creen en el poder del Espíritu Santo, que estaría mal. No importa lo que puedan decir. El Espíritu Santo es el que le otorga poder al creyente. Ahora, teológicamente, ¿qué es lo que podríamos decir del Espíritu Santo? Lo que han dicho todos los cristianos evangélicos, los que enseñan, creo que todos los predicadores de sana doctrina, los que son ortodoxos, que es la tercera persona de la Trinidad, según 1 San Juan capítulo 5, versículo 7, según Mateo capítulo 28, verso 19, que es divino, o sea que el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar y es omnipotente, y también es eterno. Eso lo dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, verso 10, Salmo 139, versículo 7, Zacarías, capítulo 4, verso 6, y Hebreo 9, 14, que habla del Espíritu eterno. Además, nosotros, en cuanto a la teología del Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo posee una personalidad propia. O sea, el Espíritu Santo no es creado, no es poder como algunos cristianos creen que solamente es poder, ni es energía como dicen los testigos de Jehová, sino que es una persona, o sea, no es algo, sino que es alguien. En el griego del Nuevo Testamento, reiteremos que el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego, el koiné, desde Mateo hasta Apocalipsis, se lee la palabra neuma. Cuando se habla del Espíritu Santo se habla del término neuma, que origina la palabra neumático, neuma. Neumático, cuando se habla de un cristiano neumático, se habla de una persona llena del Espíritu Santo como una rueda se llena, ¿no es cierto? Un neumático se llena de aire. Y en el hebreo lee la palabra ruach. Esto sería sinónimo de viento, hálito, soplo. Pero la Biblia muestra al Espíritu Santo en completa actividad. Es decir, siempre lo manifiesta, lo describe el Antiguo, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en movimiento. O sea, el Espíritu Santo fluye, cae, se derrama,
el Espíritu Santo llena, unge, habla, se contriñe, capacita, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también estuvo presente, de hecho, desde la creación, y cumplió una función distinta a la que cumple actualmente mis amados hermanos y amigos en el Nuevo Testamento. Recordemos que el Espíritu Santo participó activamente en la creación. Lea Génesis capítulo 1, versículo 2. Recordemos que el Espíritu Santo da aliento al hombre y le da vida también física o biológica a los animales. Job 33, verso 4, Salmo 104, versículos 29 al 30, Génesis capítulo 2, verso 7. De hecho, estuvo en medio del pueblo de Dios ministrándolo. Así lo dice claramente Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 63, verso 11 de su libro. Capacitó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como bien decíamos, a ciertos hombres para una tarea específica. Por ejemplo, venía sobre Saúl, vino sobre David, vino sobre Jefté, vino sobre Sansón. No era dado a todos, no era dado a todos. Venía sobre algunos ministros, algunos hombres de Dios a quien Jehová escogía. Los profetas, de hecho, anunciaron en el Antiguo Testamento el derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento sobre todo Israel, sobre toda carne y morando en el hombre, según la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28, que se cumplió literalmente esa promesa, esa profecía, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, como lo relata claramente, con todos sus detalles, el libro de los Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. De hecho, de las tres personas de la Santísima Trinidad, es a quien menos se le conoce. Y yo creo que a quien más se limita en los círculos evangélicos, y también dentro del pentecostalismo hay un sector de los cristianos que el Espíritu Santo lo tergiversan. Sí, yo puedo aceptar, porque yo soy también crítico del movimiento pentecostal, que hay ciertas cosas que ocurren dentro de la iglesia evangélica pentecostal que dicen que son atribuidas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no tiene nada que ver ahí. Eso es verdad. Es conocido en las Escrituras con los siguientes nombres o títulos en realidad: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de poder, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Señor, el Espíritu de amor, el Espíritu Santo. Bueno, cada vez que se habla de esos títulos se está hablando o se está refiriendo al mismo Espíritu, o sea, al Espíritu Santo. Y en Jesucristo, ya cuando entramos al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo le asistió en toda su carrera ministerial, en toda la tierra, en toda su vida presente y específicamente en su ministerio. Recordemos que el Señor Jesucristo fue concebido, fue ungido, fue sellado, fue llenado, fue revestido, fue conducido, fue ofrecido en sacrificio y fue resucitado por el Espíritu Santo. Y le repito, el Espíritu Santo en Jesucristo actuó. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu del Señor, fue sellado por el Espíritu de poder, fue llenado por el Espíritu de gracia, fue revestido por el Espíritu de sabiduría, fue conducido por el Espíritu del Padre, fue ofrecido en sacrificio por el Espíritu del Señor, fue resucitado por el Espíritu Santo. Ahora, si el Señor Jesucristo requirió, necesitó al Espíritu Santo, imagínense nosotros los creyentes de todas las épocas y también en este tiempo. Porque muchos dicen, y entre ellos están los calvinistas, no todos, porque siempre hay excepciones, obviamente, que el Espíritu Santo ya no trabaja como trabajaba en el tiempo apostólico. De hecho, hay algunos predicadores, no todos, reitero, que son justamente calvinistas, que son antipentecostales, que dicen y enseñan que cuando se murió el apóstol Juan, el escritor del Evangelio de Juan, el escritor de la primera, segunda y tercera de Juan y de Apocalipsis, se acabaron automáticamente todos los milagros. Bueno, eso es lo que ellos dicen. No hay un solo versículo en la Biblia que afirme tal mentira. Bendito sea el Señor. Entonces, si Jesucristo lo necesitó durante toda su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión, imagínense nosotros con mayor razón. O sea, también nosotros, me refiero a los creyentes, debemos permitirle su dirección en nuestras vidas. Recordemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y todo cuerpo físico no solamente necesita la vida biológica, la vida natural y normal que tenemos los seres humanos, este corazón latiendo, enviando la sangre, ¿no es cierto?, que bombea por todo el sistema sanguíneo. No. Así como nosotros tenemos vida por el Espíritu, porque la Biblia en Santiago capítulo 2, verso 26 dice que el cuerpo sin Espíritu está muerto, pero el Espíritu Santo es el que le da vida
al cuerpo de Cristo que es la iglesia. O sea, la iglesia, que no hablamos de una denominación, de un nombre, un concilio, un rótulo, sino los creyentes, que son el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, no podría tener vida si no está dándole vida, bombeando vida al Espíritu Santo de Dios. Se le menciona como soplo o viento en San Juan 3:8. De hecho, como una paloma, o que descendió en forma de paloma, Lucas 3:22. Se le menciona también o se lo compara con el aceite, en Hebreos 1:9 y en Lucas 4:18. Al Espíritu Santo también se le compara o se le vincula con el fuego, Hechos capítulo 2, versos 3 al 4, con el agua viva, Lucas 4:14, el sello o las arras, también en Efesios 1:13 al 14 y segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Fíjense que en Apocalipsis se le llama los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga 7 espíritus, sino que se refiere el número 7 al número de plenitud. Bendito sea el Señor. Ríos de agua viva también se le menciona en San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, y así muchos nombres más. El ministerio del Espíritu Santo en el llamado Nuevo Pacto produce en el mundo, porque el mundo no puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Un inconverso no puede de ninguna manera recibir el Espíritu Santo, pero sí el mundo puede ser convencido. Puede ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, según San Juan 18, versículos 8 al 11. El Espíritu Santo regenera, produce la regeneración, lo que algunos llaman la resurrección espiritual, lo que somos nacidos del agua, que es la palabra, y del Espíritu. San Juan capítulo 3, verso 3. Es el Señor Jesucristo el que bautiza, pero con Espíritu Santo a los creyentes, según la promesa que ya dijimos en Joel 2:28 y que se cumple en Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo da plenitud de vida en el creyente, Joel 2:28, Efesios 4:11, Primera de Corintios 12. O sea, el Espíritu Santo también le da dones y ministerios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. El Espíritu Santo también es el que produce el fruto del creyente. Fíjense que nosotros decimos, no está malo que lo digamos, pero en realidad en Gálatas, en el capítulo 5, me parece que es el versículo 22 en adelante, dice que el fruto del Espíritu, nosotros decimos los frutos, en plural, pero en realidad el término, la frase que usa el apóstol Pablo en Gálatas, no es los frutos, es el fruto. Y un hermano explicaba que a él le habían enseñado simbólicamente que era como tomar una naranja con 9 gajos. Una naranja con 9 gajos. Y cuando se habla del fruto del Espíritu, se habla del gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad y la fe. Así como hay 9 dones carismáticos del Espíritu Santo, que menciona con claridad meridiana, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante, así también hay 9 frutos o 9 características del fruto del Espíritu Santo. Así que nosotros no tenemos ningún problema en reconocer eso, porque hay algunos calvinistas que dicen que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo son los frutos del Espíritu, y eso no es verdad. La evidencia del bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, porque el bautismo del Espíritu Santo no es para que el creyente dé fruto. El Espíritu Santo produce fruto en el creyente, pero cuando Jesucristo habló de recibir el Espíritu Santo y ser revestidos de poder, está hablando justamente de eso. Lucas capítulo 24, versículo 49, dice: seréis revestidos de poder. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que nosotros tenemos que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, pero recibiríamos primero, antes de ser testigos, poder. Recibiréis poder. La palabra es dunamis o dunamis en el texto original griego, que origina el término castellano nuestro dinamita o dinámico. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nadie puede ser testigo de verdad genuino, enfrentar al diablo, los demonios, orar por los enfermos y hacer toda la obra de Dios si no tiene la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se puede confundir, aunque el Espíritu Santo lo produce, el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas producidas por el mismo Espíritu. Y muchos que, como no están de acuerdo con los dones, el otro día decía un necio: no, pero no se puede hablar en lenguas en la iglesia si no hay intérprete. Entonces ustedes deberían tener intérprete. No tienen intérprete porque ustedes no hablan en lenguas. Y claro que el apóstol Pablo dice que si yo me dirijo a la iglesia en lengua, debo tener intérprete. Pero también la Biblia dice que el que habla en lenguas habla misterio con Dios. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y Pablo dice: no impidáis el hablar en lenguas. Y las lenguas, el don de lengua, como el don de interpretación de lengua, como el don de profecía, como el don de sanidad, como el don de milagro, como el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe,
y el don de discernimiento de espíritu son dones carismáticos que produce el Espíritu Santo. Así también produce los 9 rasgos distintivos del fruto del Espíritu. Así que no hay ninguna contradicción. Estamos enseñando lo que siempre nos han enseñado y lo que nosotros creemos a la luz de la Escritura. Otra cosa muy importante es que el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo en la tierra. Eso es lo que enseña Apocalipsis 22, verso 17, y lo que enseña San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Y otra cosa importante, hay muchas más en relación al ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. El Espíritu Santo es quien va a preparar a la iglesia para el rapto. De hecho, Cristo en San Juan 14, verso 3, cuando habla de regresar, dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Espíritu Santo vino sobre el pueblo de Dios en el día de Pentecostés. Así lo relata el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y desde allí se quedó para siempre con su pueblo, a quienes hacen morada del Espíritu, o como Pablo dice, templos del Espíritu Santo. Gloria a Dios por esta maravillosa promesa que Jesús hizo a su pueblo, y que hoy es una realidad, y que ese Espíritu divino será quien levante, aleluya, a la iglesia en el glorioso momento del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Ahora, no es que nosotros creamos que somos nosotros los exclusivos del Espíritu Santo. Yo tuve el testimonio, y le voy a contar brevemente, resumido por el tiempo. En noviembre del año 1991, junto al pastor Mario González Figueroa, ya fallecido, me parece que falleció lamentablemente el año pasado, pastor presbítero y fundador de la misión evangélica La Voz de Cristo, que fue el primer concilio en el cual yo estuve durante 13 años, me llevó a mí el pastor Mario González, junto con el pastor Pedro Masniño, que vivía en realidad ahí en la ciudad de Laja, a hacer campañas. Estuvimos en Laja, estuvimos en Monte Águila y estuvimos en Cabrero. Y en la ciudad de Laja había una iglesia bautista, en un sector que creo que se llamaba Pueblo Nuevo, donde había un pastor, voy a dar solamente su nombre, no sé si estará con vida, que estar con vida debe ser una persona de edad muy avanzada, el pastor Samuel. Él era bautista. Y fuimos a la iglesia bautista, y la iglesia bautista apoyó una campaña evangelística de 6 días que hicimos en la plaza de Laja, donde se entregaron, si no me equivoco, más de 350 personas en 6 días de campaña. Si no me equivoco, no me recuerdo exactamente la cifra, pero fueron algo así como 350 o 400 personas. Predicaba un día el pastor evangelista Pedro Masniño, que era un hombre ya más avesado, con más experiencia, y un joven predicador evangelista recién ordenado de la misión evangélica La Voz de Cristo. Predicaba el otro día predicaba el pastor Pedro, el otro día predicaba yo, así. Todas las noches se entregaron cantidades de gente a Jesucristo. Y la iglesia bautista de aquella ciudad de Laja, de Pueblo Nuevo, apoyó la campaña, sabiendo que los bautistas, o generalmente los bautistas, no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, no hacen campaña evangelística al aire libre, no creen en el don de sanidad, no creen en el don de milagro. No digo todo, entienda bien, no se enoje, estoy hablando en general. Y de hecho ellos lo decían. El pastor Samuel, que era pastor de esa iglesia, decía que antes de haber tenido él un testimonio, una experiencia con el Espíritu Santo, él, por ser bautista, por haber estudiado teología, por haber estudiado en el Instituto Bautista, él decía, yo no creía ni en las lenguas, ni en las sanidades, ni en los milagros, ni en las danzas, ni en nada de eso. No sé si fueron meses antes, creo que fueron meses antes de la campaña, el pastor Samuel, que era un hombre muy preparado en la palabra, pero era calvinista, era bautista, él no creía en los dones del Espíritu Santo, fue una campaña, un evento evangelístico, donde recibió el bautismo del Espíritu Santo y llegó a su casa hablando lengua y sintiendo un poder, una corriente, algo extraordinario. Tuvo tanto temor, porque sabía que si él le contaba a sus autoridades de la iglesia bautista, lo iban a expulsar, porque iban a considerar que estaba poseído por espíritus de error, espíritus demoníacos, todo eso cuánto. Entonces él llamó al pastor Pedro Masniño antes de la campaña y le dijo, Pedro, tú eres el único pastor en el cual yo confío que tú me puedes dar una respuesta de lo que pasó. Yo no sé si lo que recibí es de Dios, pero recibí algo extraordinario en un evento. Fui quizás en desobediencia a mis autoridades, pues yo no creo en los dones del Espíritu Santo, o no creía en los dones del Espíritu Santo. Y ahí Dios tocó mi vida, caí al piso llorando y empecé a hablar un lenguaje raro y extraño. Y no sé qué me está pasando, siento cosas muy lindas, muy bonitas, pero no sé si es de Dios. Y el pastor Pedro le hizo como un test. Quizás no fue muy bíblico, pero fue muy práctico. Le dijo, mira Samuel, antes de esta experiencia, ¿tú orabas menos que ahora o ahora oras más? Y él dijo, no, ahora estoy orando más.
¿Tú antes de esto habías ayunado alguna vez? No, la verdad que no había ayunado en mucho tiempo. Ahora estoy ayunando. Después de esta experiencia, ¿has entendido con más facilidad la Biblia? Sí, dijo, ahora entiendo con mucha más facilidad la Biblia. Y tú, desde este momento que recibiste esta bendición que tú me cuentas, ¿tienes más gozo, más alegría, más motivación, más ganas de servir al Señor? Y el pastor le dijo, sí. Bueno, entonces lo que recibiste es de Dios. Él había recibido el bautismo del Espíritu Santo, siendo bautista. ¿Y sabe lo que hizo el pastor Pazmiño? Fue a predicar en la iglesia porque lo invitó el pastor Samuel y a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo vi, no me lo contaron, estimado. Y vi cómo comenzó a caer el poder del Espíritu Santo sobre los hermanos y hermanas bautistas. Nosotros somos conservadores. Yo creo que la mujer debe usar falda, no andar con pantalones, sobre todo si es una hermana antigua, una hermana que es líder, no maquillarse, no teñirse el pelo, no usar aretes. Pero en esa iglesia todas las hermanas, hasta las líderes, andaban con pantalones, pintadas, con pelo corto, con pelos teñidos. Y sobre esas mujeres que empezaron a orar, a ayunar, a buscar al Señor, empezó a caer el poder de Dios y empezaron a hablar en lenguas, a danzar, a levantarse a las 6, 7 de la mañana a orar. Dejaron algunas en los aretes, se sacaron los pantalones, se pusieron falda. Comenzó a ocurrir un fenómeno. Y ese pastor fue el que apoyó con la iglesia que él pastoreaba, que era una iglesia de más de 400 personas, la campaña evangelística que se realizó en noviembre del año 1991 en la ciudad de Laja. No me lo contaron, yo lo vi. Así que yo entiendo que el Espíritu Santo no es prerrogativa de los pentecostales. Que en cualquier lugar donde la gente cristiana busque al Señor y renuncien a esas doctrinas tóxicas y falsas y busquen a Dios en espíritu y verdad, se puede derramar sobre esas personas el maravilloso poder del Espíritu Santo. No importa que algunos digan que esto es emoción, no importa. Si usted nunca ha sentido ni ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, nunca ha hablado en lengua, nunca ha llorado en la presencia del Señor, nunca ha lanzado en el Espíritu, usted no tiene ninguna autoridad para condenar y criticar el Espíritu Santo, porque incluso se podría meter, no lo sé, se podría meter en un problema, porque recuerde que el único pecado que no le puede ser perdonado al hombre, ni en este siglo ni en el venidero, se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 31. Y de hecho Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. Tenga cuidado de señalar como satánico, como diabólico las manifestaciones del Espíritu Santo, porque usted no debe olvidar que los fariseos hicieron lo mismo cuando Jesús echaba fuera a los demonios. Como ellos no podían negar que las personas llegaban poseídas por espíritu satánico, atormentadas de demonios, y Dios, el Señor las liberaba, y no podían negar la liberación, decían, bueno, por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, por el poder del diablo echa fuera a los demonios. Así que no se enojen. Si usted no tiene este conocimiento, porque el Espíritu Santo tiene teología, hablamos de la teología del Espíritu Santo, pero además de eso, la experiencia. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo, y una de las evidencias más bíblicas, no es la única, pero la más bíblica es hablar en otras lenguas, no digo que es la única, y yo recibí esa experiencia al año de convertido. Por lo tanto, nadie me va a venir a mí a decir que el Espíritu Santo que yo recibí no es el Espíritu Santo, que recibí un espíritu de error, porque desde ese día comencé a predicar, comencé a orar por los enfermos, comencé a orar con más frecuencia, comencé a ayunar con más facilidad, comencé a entender las Escrituras de una manera extraordinaria. Sin el Espíritu Santo la iglesia está muerta. Aunque el templo sea grande, aunque el templo sea lujoso, aunque tenga clima o aire acondicionado, aunque tenga las butacas más elegantes, aunque sea una ciudad en pleno centro de la ciudad, si esa iglesia no tiene y no cree en el poder del Espíritu Santo, es un club de religiosos, es una iglesia más, es cualquier cosa menos iglesias. Es un centro religioso de gente que se reúne a cantar, pero no es la iglesia verdadera de Jesucristo. No se enoje. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo no es prerrogativa de los pentecostales. Y yo sé que hay muchos pentecostales que han hecho mal uso del término Espíritu Santo y que atribuyen al Espíritu Santo cosas que no tiene que ver el Espíritu Santo. Eso es verdad, también lo sé. Pero todo lo que nosotros vivimos y hemos experimentado, aparte de ser una experiencia extraordinaria, se ajusta absoluta y completamente a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Nosotros seguiremos orando por los enfermos. A veces nos sanan todos los enfermos, como en el estanque de Betesda, según San Juan capítulo 5, verso 1, nos sanó el Señor a todos los paralíticos, sanó uno solo. Y a veces los sanó a todos y a veces sanó a muchos. De hecho, en Nazaret, donde se había criado, creo que en Marcos capítulo 6, verso 3, me parece que es, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Nosotros seguimos creyendo en la imposición de manos, seguimos creyendo en el bautismo del Espíritu Santo, seguimos creyendo que el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu, los 9 rasgos y también los 9 dones carismáticos del Espíritu Santo.
Si usted no lo cree, o su denominación, o su concilio, que es muerto, que es una pata de pingüino, que es un sarcófago, que es un cementerio, que es un ataúd, como usted lo quiera llamar, allá usted. Pero nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo porque lo hemos experimentado. Pero entiendo que no es prerrogativa únicamente del movimiento pentecostal. Porque hay iglesias y hay hermanos que tienen otras creencias un poco distintas a las nuestras, que cuando se han puesto a buscar a Dios de todo corazón, como dice la Biblia, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, aleluya, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo Jesús de los que habían de creer en él. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es una realidad. No es solamente la persona maravillosa que está, ¿no es cierto?, colocada como en tercer lugar. No es que ocupe el tercer lugar en el sentido que sea inferior, sino que se coloca ahí. Según Mateo 28, 19, 1 San Juan 5, 7, 2 de Corintios 13, 14. Pero el Espíritu Santo es una experiencia. Nosotros lo hemos experimentado. Y por eso que la iglesia pentecostal genuina, porque hay un sector del movimiento pentecostal que no es genuino, ha avanzado tanto. Y por eso que la iglesia pentecostal llega a donde nadie llega. Y por eso que la obra que hace la iglesia pentecostal, cuando ora por los enfermos en las calles, cuando ministra sobre los endemoniados, es extraordinaria. Y no se puede negar el efecto positivo de la iglesia pentecostal con un mensaje ungido y poderoso del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder de Dios. Y cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice y les recuerda: yo cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, aleluya, sino en el poder de Dios. Jesucristo le dice a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y yo siempre digo, esos son los dos rieles sobre los cuales descansa y avanza el tren del Evangelio. La Escritura, la doctrina, la palabra y el poder maravilloso y extraordinario del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Ahí está mi fono, ahí está mi celular. Si usted se quiere dirigir a mí, hágalo con respeto, porque hay mucha gente irrespetuosa y después uno le responde duro y se victimizan y comienzan a llorar igual que las niñitas. Que el Señor les bendiga en gran manera. Maranata, Cristo viene.